tardes, mi nombre es Eric Olotuño, soy estudiante de nivelación del TV8 de la Universidad de las Fuerzas Armadas. En este caso vamos a resolver un ejercicio de geometría, el cual nos plantea el siguiente enunciado. Nos dice que el recipiente del segmento esférico con base se tapa con el cono de revolución y nos pide calcular el volumen disponible que se forma de estas dos figuras, tanto de la esfera como el cono de revolución. Para proceder a hacer este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de la esfera, el cual, la fórmula, el volumen de la esfera es igual a 3/4 de pi por radio al cubo. El volumen de la esfera es igual a 3/4 por pi por el radio de la esfera, que es 5 al cubo. El volumen de la esfera es igual a... el volumen de la esfera nos sale que es 294,52 unidades cúbicas. Tenemos el volumen de la esfera, pero necesitamos restarle el volumen del casquete esférico. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el volumen del casquete esférico. Para eso lo que necesitamos hacer es encontrar la altura desde el centro de la base del casquete hasta un punto de extremo de la esfera. Entonces, para poder hacer eso, podemos calcular esta distancia, que es x, que formamos un triángulo rectángulo, el cual la base del casquete esférico es 4, el radio que viene a ser 5 unidades, y necesitamos calcular esta distancia. Entonces, para calcular esa distancia es igual, aplicamos Pitágoras, el cual es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, x es igual a... Entonces x equivale a 3 unidades. Entonces esto quiere decir que desde la base hasta el centro de la esfera equivale a 3 unidades. Pero necesitamos calcular la altura desde la base hasta el punto extremo de la esfera. Entonces para eso procedemos. Como sabemos que el radio es 5, entonces los 5 unidades del radio menos la distancia de x nos va a dar la altura del casquete esférico. Entonces esto viene a ser que la altura es igual al radio menos la distancia que calculamos. La altura es igual a 5 menos 3, la altura es igual a 2 unidades. Bueno, una vez que tenemos la altura, procedemos a calcular el volumen del casquete esférico. Para calcular el volumen del casquete esférico es igual a pi. Aplicamos la fórmula, que es... Aplicamos la fórmula del casquete, que es pi por la altura sobre 6 por 3 por el radio al cuadrado más la altura al cuadrado. El radio es el radio de la base del casquete y la altura que calculamos, que es del casquete esférico. Esta es la fórmula. Entonces reemplazamos los datos, que es pi, la altura que nos salió, que es 2 sobre 6, 3 por el radio, que es 4, más la altura, que es 2 al cuadrado. Entonces el volumen del casquete esférico es igual a... El volumen del casquete esférico es a 54,45 unidades cúbicas. Entonces, para calcular solo el volumen del segmento esférico con base, restamos el volumen de la esfera total menos el volumen del casquete esférico. Entonces, el volumen del segmento esférico es igual al volumen de la esfera menos el volumen del casquete. El volumen es igual a los 294,52 menos 54,45. El volumen del segmento de esfera es igual a... El volumen del segmento esférico es 240,07 unidades cúbicas. Entonces ya tenemos el volumen del segmento esférico con base. Ahora lo que tenemos que calcular es el cono de revolución, el cual es la tapa del segmento de base esférico. Entonces, para calcular el volumen del cono de revolución, lo que hacemos es aplicar la fórmula del volumen del cono. El volumen del cono de revolución es igual a pi por radio al cuadrado
por la altura del cono sobre 3. Reemplazamos valores. Volumen del cono es igual a pi por el radio del cono de la base, que es 4 unidades, por la altura, que es 5, sobre 3. Entonces el volumen del cono es igual a... Ya, el volumen del cono nos sale que es 83,77 unidades cúbicas. Entonces, ya tenemos el volumen del segmento esférico con base, ya tenemos el volumen del cono. Lo que tenemos que hacer es sumar los dos volúmenes y saber cuánto es el volumen disponible de las dos figuras que se forman al unirse. Entonces, el volumen total es igual al volumen del segmento de la esfera, que nos salió que era 240.07 más el volumen del cono de revolución, que es 83,77. El volumen total que forma el segmento del esférico de base con el cono de revolución es igual a el volumen total de las dos figuras que se forman al unirse. Nos equivale a 323,84 unidades cúbicas, que ese sería el volumen disponible que nos sale al utilizar el cono de revolución como tapa de la esfera. Gracias.